Siguiente problema nos dice que se considera un río que fluye hacia un lago a una velocidad promedio de 3 metros por segundo, a una tasa de 500 metros cúbicos por segundo, en un lugar situado a 90 metros arriba de la superficie del lago. Determina la energía mecánica total del agua del río por unidad de masa y la posible generación de potencia de todo el río en ese lugar. Entonces, en este caso, pues tenemos que considerar a la ecuación de la energía mecánica obtenida a partir de la primera ley de la termodinámica. Vamos a anotar la ecuación general y de ahí vamos a ver si es posible reducir algunos de los términos incluidos en ella. Recordando, la ecuación de la energía mecánica la podemos escribir de esta manera. Tenemos varios miembros en dicha ecuación. En el primer caso tenemos una diferencia de presión dividido entre la densidad. En este caso, pues como vamos a considerar el punto 1, que sería en esta parte de acá, el punto 2 en esta otra parte, pues bueno, tendríamos que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Ambos lados están abiertos a la atmósfera, por lo tanto aquí sería presión atmosférica y en este otro lado sería una presión atmosférica. Por lo tanto, la diferencia de presión sería igual a 0. Podríamos hacer esa anotación y cancelar este término de acá. Vamos a decir como el punto 1, punto 2 encuentran abiertos a la atmósfera, la diferencia de presión, o bueno, no hay diferencia de presión. Y como no hay diferencia de presión, este término de acá se va a hacer igual a 0. Tenemos asimismo que la velocidad a la cual se está desplazando el agua en este lugar es de 3 metros por segundo, ¿sí? Y va a bajar esto, bueno, no forzosamente va a bajar, pero además de eso va a llegar aquí a donde se encuentra una turbina, va a tener unos álabes esa turbina y la velocidad y la fuerza que trae aquí el río va a chocar y va a provocar un movimiento de esos álabes, entonces va a haber un cambio en la velocidad. Si aquí el río se estaba desplazando a 3 metros sobre segundo, al momento que choca con los álabes de la turbina, la velocidad se hace 0. Por lo tanto, vamos a tener un cambio en la energía cinética. Y este término de aquí, delta U al cuadrado sobre 2, pues va a ser diferente de 0. Vamos a tener que considerarlo. Entonces vamos a anotar también esa parte. ¿Sí? Vamos a decir que en el punto 1, la velocidad 1 es igual a 3 metros sobre segundo. Y en el punto 2, la velocidad 2 va a ser igual a 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque en esa parte el agua del río está chocando con los álabes de la turbina y a eso se hace pues que no ahí la velocidad sea 0 porque estaría chocando con una pared que pues es móvil pero de todas formas sería 0. Entonces este término de acá pues va a ser diferente de 0 y vamos a considerarlo. Siguiente, que corresponde a la energía potencial, tenemos una diferencia de altura.
tenemos una altura inicial de 90 metros y la altura final sería de 0 metros si consideramos aquí el fondo de la altura, aquí del río, aquí de la caída como nuestro punto de referencia. Por consiguiente, entonces sí tenemos energía potencial y vamos a considerar esa parte, ¿sí? Vamos a decir así mismo, en el punto 1, Z1 sería igual a 90 metros y en el punto 2, Z2 sería igual a 0 metros. Muy bien. Asimismo, pues el siguiente término que serían esta F, que serían pérdidas por fricción, no vamos a considerar las pérdidas por fricción. ¿Por qué? Porque pues de entrada no nos está dando información el problema acerca de estas pérdidas por fricción. Asimismo, pues podemos considerar que el único rozamiento que tenía el agua, que tendría el agua del río que se está desplazando sería con el aire, y entonces esas pérdidas por fricción serían consideradas despreciables, ¿sí? Entonces podemos considerar que no hay pérdidas por fricción. Entonces vamos a decir que este término de las caídas de presión es desigual a cero. Finalmente, el trabajo de flecha. Vamos a tener trabajo de flecha, o sea, ¿por qué? Porque de hecho es lo que vamos a determinar la posible generación de potencia de todo el río en el lugar. O sea, aquí vamos a considerar que existe una turbina, tiene a la vez dicha turbina, entonces tiene paredes móviles. Nuestro sistema está realizando trabajo sobre esas paredes móviles, entonces vamos a considerar que sí existe trabajo de flecha. Entonces, ahorita por lo pronto, lo único que podemos decir es que este trabajo de flecha es diferente de cero. No sabemos qué tan diferente sea, ¿verdad? Es lo que vamos a calcular. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer esos cálculos correspondientes. Vamos a primero a determinar aquí esta parte, pues vamos a reescribir la ecuación de la energía mecánica de la siguiente forma. Es decir, se puede reescribir ya con los términos, o más bien sin los términos que hemos cancelado. Este término de aquí desapareció. No tenemos diferencias de presión. No tenemos pérdidas por fricción, por lo tanto, este término también desaparece. Sí tenemos diferencias de velocidades, una velocidad en el punto 1, una velocidad distinta en el punto 2, tenemos una diferencia de altura y tenemos una pared móvil en el cual se está generando trabajo, o más que todo, potencia. Hay que determinar este flujo másico, pero pues ahorita lo vamos a hacer. Entonces se puede reescribir de esta manera, y desglosando los términos, pues podría escribirlo más aún de la siguiente forma. Tendríamos la velocidad 2 menos la velocidad 1. Bueno, la velocidad 2 al cuadrado
menos la velocidad 1 al cuadrado. Entre 2. Luego sería más la gravedad que multiplica a Z2 menos Z1. Y esto sería igual, pues, a todo esto que tenemos acá, al trabajo de flecha entre el flujo másico. ¿De acuerdo? Entonces ya habíamos nosotros desarrollado previamente un análisis y habíamos visto que la velocidad en el punto 1 es de 3 metros sobre segundo, la velocidad en el punto 2 es de 0 metros sobre segundo, la altura en el punto 1 es de 90 metros, la altura en el punto 2 es de 0 metros. Nos haría falta determinar aquí un flujo másico y posteriormente pues podríamos determinar cuánto vale el trabajo de flecha, ¿sí? Que es la potencia que nos está pidiendo que calculemos aquí. Entonces, pues es lo que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, primero, como nos dice, determina la energía mecánica total del agua del río por unidad de masa, lo que nos está pidiendo es el cálculo de este término. Entonces vamos a hacerlo, vamos a sustituir, vamos a decir sustituyendo. Tendríamos lo siguiente. Que esto de acá podría yo quitarle el signo negativo, como multiplicando menos por menos 1 acá y por menos 1 de este lado. Entonces, si yo le quito el signo negativo, simple y sencillamente lo que voy a hacer es invertir ¿cómo se llama? Pues las diferencias que yo tengo aquí. O sea, por ejemplo, en lugar de tener velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, ahora lo que tendría sería la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Y luego sería Z1 menos Z2. ¿Esto por qué? Porque pues multipliqué por menos 1 este lado de la igualdad y por menos 1 de este lado de la igualdad. Y con eso pues cancelé este signo negativo y pues aquí invierto el orden de las diferencias. Entonces, sustituyendo, ahora en esta parte, tendría lo siguiente. Nuevamente. Tengo que la velocidad 1 es, de acuerdo al enunciado del problema, 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces sería eso al cuadrado. Menos la velocidad 2, donde la velocidad 2 es 0 metros al cuadrado. Sin embargo, pues vamos a anotarlo. Esto entre 2. Entonces sería más la gravedad, donde, ¿recuerdan cuánto vale la constante de gravedad? 9.8, ¿no? 9.8, 9.81, más específicamente. ¿Y qué unidades tiene? Metros sobre segundo. Metro sobre segundo, pero segundo al cuadrado. Cuadrado. ¿Sí? Así es. Esto sería por Z1. Z1 pues era 90 metros menos Z2,
que son 0 metros. ¿Por qué? Porque el punto 2 es el que estamos tomando como referencia. Entonces, sustituyendo y haciendo los cálculos correspondientes, encontramos que esto de acá sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da esa operación? $887.4. 887.4. Y aquí es algo interesante. Si observamos, vamos a tener unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Vamos a escribirlo primero de esa forma. Y ahorita vamos a comentar lo siguiente. Sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y aunque ustedes no lo crean, al momento de hacer un análisis de las dimensiones, no un análisis de las unidades, recuerden, no es lo mismo hacer un análisis dimensional que un análisis de dimensiones. Dentro del análisis dimensional encontraríamos, y eso pues se los dejaría así como de tarea si no lo creen, yo creo que sí lo van a creer, que metros cuadrados sobre segundo cuadrado es equivalente a joule sobre kilogramo. Sí, tendrían que hacer ahí el análisis de las dimensiones de Joule. O sea, Joule recuerden que proviene de fuerza por distancia, o sea, Newton por metro. El Newton, pues es una fuerza, ¿verdad? Que es masa por aceleración. Entonces, al momento de sustituir las dimensiones de la fuerza, que es masa, aceleración, y luego otra vez por la distancia, o sea, todo esto, pues se darán cuenta que Joule sobre kilogramo dimensionalmente es equivalente a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahí se los dejaré ahí de que ustedes lo verifiquen posteriormente. Por lo pronto lo tomamos de esta forma. Y entonces, dicho de esta forma, pues ya habríamos contestado la primera parte que nos pide el problema, ¿sí? Que nos dice la energía mecánica total del agua del río por unidad de masa. Podríamos nosotros decir aquí que la energía mecánica total del agua del río por unidad de masa es de 887.4 joule sobre kilogramo. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál sería la posible generación de potencia en todo el río en el lugar? Lo primero que necesitamos hacer es calcular el flujo másico. Entonces vamos a decir aquí, cálculo del flujo másico. Y para hacer el cálculo del flujo másico, vamos a tomar como referencia esto que aquí dice como tasa, pero viene siendo un flujo volumétrico, ¿sí? 500 metros cúbicos sobre segundo. ¿Cómo podría yo convertir volumen a masa? ¿Alguna idea? Sugerencia. ¿Necesitas la densidad? No va. Sí, podría ser por la densidad. ¿Y cómo lo haría? ¿Lo multiplico o lo divido por la densidad? Sería dividirlo, ¿no? Pues en realidad no, sería multiplicando. Si vamos a multiplicar el volumen, si lo multiplicamos por la densidad, pues se convertiría en masa. Sí, ahorita vamos a ver eso, ahorita hacer el análisis dimensional, ¿verdad? Perdón, el análisis de unidades aquí sería volumen por la densidad.
y obtendríamos ahí un flujo másico. Tenemos ahorita aquí que el flujo volumétrico es de 500 metros cúbicos sobre segundo. Y la densidad, pues vamos a considerar que es la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Exactamente, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces podemos observar aquí cómo los metros cúbicos se cancelan entre sí y nos quedarían unidades de kilogramos sobre segundo, que son las unidades del flujo másico en el sistema, internacional. Y entonces 500 por 1000, pues bueno, serían 500,000, ¿verdad? Serían 500,000 kilogramos sobre segundo. Una vez que ya tengo yo el flujo másico, pues entonces la generación de potencia de todo el río sería la siguiente. A partir de este dato que yo tengo acá, esto que está dividiendo, pues pasaría hacia acá multiplicando y diría entonces que el trabajo de flecha, que es la potencia que va a generar el río, sería igual a estos 887.4 joules sobre kilogramo que multiplica al flujo másico. El flujo másico, que lo determinamos previamente, son los 500,000 kilogramos sobre segundo. Y entonces el trabajo de flecha, que es la potencia generada por el agua del río, sería igual a ¿cuánto? $443,700,000. 343,700,000. Muy bien, vamos a considerar que así sea. Y entonces vemos que estos serían unidades de Joule sobre segundo, que sería equivalente a lo siguiente, 443,700,000 watts. O bien podría decir que es equivalente a 443.7, que serían megawatts, ¿verdad? Y entonces yo podría decir que la generación de potencia o la máxima generación de potencia, porque ahí ya después habría que considerar la eficiencia que tenga la turbina, sería la siguiente. Entonces la máxima generación de potencia de todo el río sería de 443.7 megawatts. Y con esto terminamos el problema.